A pensar más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chipote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. También canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Les sugerimos que se suscriban al canal y también las plataformas de la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, la Fiscalía es el centro de la noticia. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? Ayer Rosa María hizo una descripción en el Twitter muy interesante, pero amerita creo que una explicación y la va a dar hoy día, ¿no? Ayer han suspendido al fiscal Vela por un caso, por un comentario de una resolución de una jueza, lo han suspendido por 8 meses y 15 días, y un señor fiscal que recién asumía el cargo el mismo día. Una cosa que no se entiende. Esto aparece, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y toda esa canción de Celia Cruz. No se entiende. La señora fiscal de la Nación también, ayer estaba en la noticia, el Poder Judicial ha dicho que la Junta Nacional de Justicia la puede seguir investigando, pero ella también tiene algunas estrategias para que no la investiguen. ¿Qué más pasó el día de ayer? Tenemos nuevo primer vicepresidente del Congreso de la República. Declinó al señor Soto, no el presidente, sino Wilson Soto de Acción Popular, que estaba presentándose, y asumió pues el cargo el señor Arturo Alegría de Fuerza Popular. De todas estas cosas y la moción de censura contra la señora Muruz y todo lo que pasa en la Fiscalía, Rosa María, por favor, necesitamos una explicación urgente. Songo le dio Borondongo, no lo entendemos. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, y bueno, efectivamente las noticias judiciales de ayer han sido un poco confusas, así que vamos a explicarlas a nuestros oyentes y televidentes en todo el país y el mundo poco a poco, pero primero tenemos que cumplir, cerrando la semana, con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Por supuesto, ustedes nos pueden ayudar, como siempre se lo requerimos, a través de sus donaciones en todas las billeteras electrónicas en el Perú. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla acá, debajo mío, y también, si nos quieren ayudar y no tienen acceso a una billetera electrónica, lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe, y hacer una donación en el sistema PayPal, que es muy seguro y muy fácil de usar, con cualquier tarjeta de crédito. Muy bien, Abel, efectivamente, ayer ha sido un día de noticias del sistema de justicia, digamos, que dan un giro a la trama de yo te acuso, yo te saco primero, aguanta que voy a parar tu investigación, que es ahorita lo que está pasando entre
la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Autoridad Nacional de Control y los fiscales del caso Lavallato. Todo ese cosmos está alterado por denuncias cruzadas que van y vienen. Alguien me decía ayer, parece Game of Thrones o telenovela turca, pero vamos a las noticias de ayer, ¿ok? Como ustedes saben, la Junta Nacional de Justicia investigaba a la señora fiscal de la Nación. ¿La investigaba por algún capricho? No, la investigaba porque la señora fiscal de la Nación removió a la fiscal Betsabe Revilla, que estaba investigando a la hermana de la fiscal de la Nación por un caso de corrupción. Soltaron a un narcotraficante, que después lo ampallaron en Brasil traficando más droga, además, o sea, era recontra narcotraficante. Bueno, al narcotraficante en el Perú lo soltaron porque no había pruebas, bueno, muy bien. Como era un caso sospechoso, se inició una investigación contra la hermana de Patricia Benavides. Obviamente, le encargaron una fiscal independiente que era Betsabe Revilla. Y a la señora Patricia Benavides no le gusta Betsabe Revilla, no le gustó. La votó y le dijo a todo el mundo, prensa incluida, que la sacaban por baja productividad. Cuando se descubre esta mentira, ¿no es cierto? Porque era una mentira vil, obviamente la credibilidad de Patricia Benavides ante toda la prensa peruana pues desaparece. ¿Qué les voy a decir? Y la Junta Nacional de Justicia comienza a investigar. ¿Y qué le descubren? Otras cositas también. La investigan por tesis de maestría y doctorado que nadie ha visto. Como dicen, son de alas peruanas y ella estudió en la San Martín. La sacó con un año de diferencia sobre dos materias completamente distintas, una civil y una penal. Todos estos hechos despiertan enormes sospechas sobre las calidades académicas que alegó en el concurso público de méritos para ser fiscal suprema, donde se calificó que justamente sus estudios académicos. No es un evento accesorio, no. Tuvo un puntaje y por lo tanto está sujeta a una revisión. Y luego condecoró a un procesado por lavado de activos, como el fiscal de la Nación, pero como el alcalde de Lima. Todas estas cosas y algunas más estaban siendo consideradas por la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿qué hizo la fiscal Benavides? Atacar por varios frentes. Y el primero fue meterle una acción de amparo a la Junta Nacional de Justicia y obtener con una jueza provisional una cautelar para no ser investigada. ¿Y qué pasó ayer? La Corte Superior le revocó la cautelar. Entonces su amparo va a seguir, pero cautelar ya no tiene. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia la puede investigar. Y ojalá que no se demoren 1000 años. ¿Ok? Primer acto. Pero la señora fiscal de la Nación va a ser eventualmente sancionada. Recuerden ustedes que la Junta Nacional de Justicia está bajo ataque. Primero, la señora fiscal de la Nación no solamente ha puesto una acción de amparo, ha puesto una acción competencial ante el Tribunal Constitucional nombrado por el Congreso en mayoría, que hace lo que el Congreso quiere. Esa competencial es para que no la revise ni a ella ni a nadie. Es decir, que la Junta Nacional de Justicia no pueda investigar la conducta contradiciendo su mandato constitucional de los fiscales. Porque según la señora Patricia Benavides, eso es violar la independencia del Ministerio Público. Un disparate completo, pero con este Tribunal Constitucional, la señora Benavides puede nuevamente patear y patear fuerte. Pero la Junta, a su vez, está en investigación por el Congreso, en una investigación sumaria que ha continuado esta semana y que la próxima debería producir un documento que tiene que ser votado en el Pleno para destituir a toda la Junta, completita. Entonces, de repente gana Patricia Benavides. De repente a la Junta no le alcanza el tiempo para sancionar a Patricia Benavides.
¿Ah? ¿Qué tal historia, no? Interesante. Pero además, contra los miembros de la Junta, todos juntos y por separado, hay acusaciones constitucionales en la subcomisión de acusaciones constitucionales que buscan que destituir a los miembros de la Junta, interpuestas por Patricia Chirinos, por supuesto. Y creo que Roselía Muruz también, o solo Patricia Chirinos. El objetivo es destituir a la Junta antes de que la Junta pueda destituir a Patricia Benavides. ¿Qué ocurrirá primero? No se pierdan el siguiente capítulo. Pero bueno, ayer hubo más capítulos, pues. Eso es lo bueno de ayer. En medio de esto, el fiscal Rafael Vela Barba ha sido suspendido por el jefe, en realidad, por la Autoridad Nacional de Control. ¿Ok? 8 meses de suspensión sin goce de haber. La resolución señala que el señor Vela Barba no ha cometido ningún delito, pero ha cometido una falta administrativa muy grave, muy grave, y que por lo tanto tiene que ser suspendido 8 meses. El fiscal que firma, ¿no es cierto?, abajo, es un fiscal que ocupó el puesto el mismo día que emite la resolución, o al día siguiente. No, démosle 24 horas. Viene de Yurimaguas, llega al puesto y rápidamente emite esta resolución. Esa resolución es apelable. El señor Vela Barba no se va hoy día, ni mañana. Tiene que resolverse la apelación. Por lo tanto, el señor Vela no ha sido suspendido efectivamente aún. Hay una resolución de primera instancia, como reitero, firmado por un fiscal, que lo tengo acá, que llegó ayer. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Cuál es esta cosa tan grave que ha hecho el señor Vela? Ejercer un derecho constitucional. ¿Y cuál es ese derecho constitucional que todos tenemos y el fiscal también? El derecho a crítica de las resoluciones judiciales. Está en el artículo 139 de la Constitución, lo pueden buscar, yo siempre lo menciono. Todos tenemos derecho a, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a criticar las resoluciones judiciales. Todos, absolutamente todos. El señor Vela también. Pero el fiscal que firma esta cosa dice que, digo yo, esta sanción, esta resolución sancionadora, dice que, a ver, ¿cómo es la cosa? Dice que no tiene derecho de crítica. No. ¿Y qué criticó el señor Vela? El señor Vela criticó una resolución durante la pandemia, en el año 2020, de excarcelación de Keiko Fujimori. Y como la criticó, porque no estaba de acuerdo con la excarcelación, y no podría estar de acuerdo cuando su equipo y él han pedido la encarcelación de Keiko Fujimori, como criticó a la jueza Sonia Torres, la jueza Sonia Torres se quejó. Esa queja le vale 8 meses de suspensión al señor Vela. Muy bien. El señor que firma esto se llama Carlos Alberto Muñoz León, fiscal de la Autoridad Nacional de Control, que suscribe la resolución que sanciona al fiscal coordinador. Él se abocó a conocer el caso el miércoles 4 y emite la resolución el jueves 5. 24 horas. El hombre relámpago, ¿no? Es una cosa increíble. En 24 horas. A ver, vamos a detenernos un poquito en la actividad de los fiscales. Yo ayer republiqué en redes sociales una columna larga que publiqué en La República el día 24 de julio pasado, donde explico claramente mi posición sobre el trabajo de los fiscales especiales del equipo especial Lavallato. Y han cometido muchísimos errores. Y es verdad que han pecado de soberbios. Y es verdad que no tienen condenas. Y es verdad que han pasado muchos años. Y es verdad que han abusado muchas veces de las potestades que les da la ley para mantener en un estado de indefensión durante años a personas que tal vez sean inocentes.
Tal vez sí, porque existe además la presunción de inocencia, pero además de la presunción, que tal vez sí sean inocentes. Por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski van 6 años y no lo acusan, no lo acusan. Lo destituyeron, perdón, van 5 años, lo destituyeron en 2018. Hace 5 años que espera que lo acusen de algo. Lo han tenido 4 años metido en su casa, sin ver a su familia, que teme por su vida si viene al Perú. Le han quitado sus propiedades y estas han sido vandalizadas, destruidas. Y hemos explicado 60 veces que el señor Pedro Pablo Kuczynski no ha lavado activos, pues. Si cometió el delito de tráfico de influencias, que probablemente lo cometió en 2006, ya prescribió, pero no lo acusan, pues. Y lo dejan sentado esperando. ¿Para qué? Para que espere 8 años, se muera, o finalmente el caso se caiga solo y le reventaron la vida 6 años. No son los únicos, ¿ah? Kuczynski es tal vez el caso más impresionante. El caso Gasoducto Sur, ya Barata se ha cansado de decir que ahí no ha habido una sola coima. Ahí los tienen a todos. Gente que estaba en proinversión, que no tiene nada que ver, pero nada que ver. Entonces sí, han actuado mal. Y se han metido en política. Sí, señores, se han metido en política. Porque fueron artífices del derrocamiento de Vizcarra. Y ahí tienen al señor Juárez Atoche, que a ese no lo toca nadie, ¿eh? Ese puede salir gritando en televisión, abogada cachinera, ¿no? Como un vulgar, y no le pasa nada. Por lo menos Vela es más educado, critica la resolución judicial de la jueza Sonia Torres, pero no le dijo jueza cachinera, ¿no? Todo eso es verdad. Yo creo que el señor fiscal sale de pesca y no puede salir de pesca. Y creo que abusa y dilata procesos en los cuales no tiene prueba para ver qué encuentra. Y creo que abusa, juntamente con el jefe Richard Concepción Carhuancho, de las prisiones preventivas. Por supuesto que han abusado. ¿De qué sirvió meter preso a los Humala 10 meses? ¿De qué sirvió meter presa a Keiko Fujimori? De nada. Son condenas adelantadas. De acuerdo. Pero la razón por la cual lo han suspendido es también abusiva. Es completamente abusiva. Y el otro proceso de investigación en el que está con José Domingo Pérez, por decir que la señora fiscal de la Nación no tiene nada que hacer el día que llega a Toledo, porque no es su caso, ¿ok? No es su caso. Eso tampoco es una falta administrativa, pues. Si los van a sancionar, sanciónenlos por cosas que de verdad son una falta administrativa. Los sancionan por una soncera y todos tenemos que salir a decir, esto está muy mal y esto es un abuso. Un abuso de la fiscal de la Nación que era amiga del señor Vela. Sus primeros meses en el poder lo tenía paradito al costado. Porque ella no sabe hablar en público, el señor Vela sí lo sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien. Apagadito al costado. Ya no es su amigo. Porque claro, ella tiene que ser más amiga del Congreso para que le quiten de encima la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Entonces ayer destituyen a Vela, Vela va a apelar. ¿Y quién va a resolver? Va a resolver el señor Juan Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Él resuelve en última instancia porque es el jefe de todos. ¿Quién nombró al señor Juan Antonio Fernández Gerí? La Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué lo nombró la Junta Nacional de Justicia? Porque parte de la reforma del sistema de justicia era tener autoridades de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, autónomas de jueces y fiscales. Entonces el jefe pasa por un concurso público de méritos. ¿Y qué creen? Igualito que la fiscal de la Nación. Le descubren esta semana que el señor Juan Antonio Fernández Gerí presenta unos diplomados que son de imposible cumplimiento, imposible que él haya cumplido con
esos diplomados, primero, porque los profesores dicen que nunca lo dictaron, y segundo, porque las horas se superponen. Entonces, mintió en su currículum, mintió en sus logros académicos. La falsa declaración en documento administrativo es delito, porque el concurso se hace bajo el principio de veracidad y control posterior. Y la declaración tiene carácter de declaración jurada. Es decir, si tú mientes, es falsa declaración en documento administrativo y es delito. ¿Quién tiene que remover al señor jefe de la Autoridad Nacional de Control? ¿Quién lo nombró? Es decir, la Junta Nacional de Justicia. Y si lo renueven, ¿quién resuelve la apelación del señor Vela? Nadie, hasta que no haya uno nuevo. Por lo tanto, el señor Vela queda sentado en su sitio. ¿Qué ocurrirá primero? ¿La destitución del señor Juan Fernández Gerí o la resolución de la apelación de Vela Barba? No se pierdan el siguiente capítulo, porque eso también es de suspenso, como lo anterior, Junta versus Fiscal de la Nación. ¿Qué tal? Dos eventos que parecen no conectados y sin embargo todos están conectados. Yo te denuncio, tú me denuncias, yo te apelo, tú te bajas, tú subes, tú. Es terrible lo que está pasando en el sistema de justicia. Terrible. Y esa es la historia. ¿Qué ocurrirá primero? ¿Será destituida la Junta Nacional de Justicia en unos días, toda, para evitar que se investigue a la señora fiscal de la Nación y se sancione, tal vez con destitución, al jefe de la autoridad, y así poder concretar la salida de Vela? ¿O podrá Vela antes apelar y esa apelación en realidad no ser concedida y confirmar la resolución anterior por parte de Juan Fernández Gerí? A ver, ¿quiénes son acá, al margen de las velocidades y los plazos, en esta telenovela turca? ¿Quiénes son acá, digamos, culpables? El señor Juan Antonio Fernández Gerí no tiene los diplomados con los cuales obtuvo puntaje máximo. La señora fiscal de la Nación tiene 3 investigaciones por materias muy serias. Tal vez la más seria es el caso de su hermana. 2. Vela Barba sí puede ser sancionado, pero por otras cosas, no por esta estupidez. Y la Junta no ha cometido ningún acto que sea causa grave para destitución. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que les estoy contando? Para los adivinos. Todos van a correr unos contra otros. Lo cual nos dice algo de fondo, ¿no? Que el sistema judicial está podrido, pues. Está podrido. Que el Congreso es instrumental a esta podredumbre. Y otras instituciones, como el Tribunal Constitucional, también es instrumental a esta podredumbre. No se puede hacer una reforma, porque te la tiran abajo. La Junta Nacional de Justicia y las autoridades de control son parte de una reforma que está en ejecución en sus primeros 5 años, donde recién comienzas a armar instituciones. Ahí está. Y en el Congreso, por supuesto, le tienen hambre a Vela y a Barba. O sea, no hay... Perdón, a Vela Barba y a José Domingo Pérez. A los dos. ¿Por qué? Porque los jefes, varios, tienen bancada, pues. Keiko Fujimori, José Luna. José Luna está sentado en el Congreso, ¿no? No que está sentado ahí. Ya hay todos los niños. Y demás. Y demás. Entonces, pues, ¿cómo haríamos? No hay forma de arreglar este enredo. Paciencia y buen humor y ver qué será en los días. Yo tengo la esperanza de que la Junta prevalezca, pero sé que no va a suceder así. Ese es un falso optimismo de mi parte.
Ya vimos lo que hicieron con Zoraida Ábalos. Ya lo vimos. La destituyeron por las puras. La destituyeron sin que haya hecho nada incorrecto. Porque era un obstáculo a los planes de la fiscal de la Nación, era un obstáculo a los planes del Congreso, había denunciado a 46 altos funcionarios, cosa que nunca había pasado en el Estado, y la sacan del poder porque no denunció a Pedro Castillo, cosa que le prohibía la Constitución. Pero sí le abrió la investigación, cosa que ningún fiscal había hecho antes, solo ella, con Vizcarra. La primera que abre investigaciones es ella. Y jugándosela porque estás al límite del artículo constitucional. La señora Benavides tampoco acusó a Pedro Castillo, ¿eh? Presentó la denuncia a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. La presentó, nada más. Y había que construir sobre la base de la Convención Anticorrupción un caso. Había que construirlo. Dio un pasito más, nada más. Ah, la señora Patricia Benavides es la heroína nacional y Ábalos hay que fusilarla. Bien raro, ¿no? Por eso el Congreso es funcional a los bajos intereses que hay en este momento en el Ministerio Público, donde ya no sabe si es por protegerse, ¿no? De la cochinada en la que viven, que hacen más cochinada. Así estamos hoy, Abel. Esa es nuestra mañana. Y hablando de cochinada, es una mañana sin agua. Han cortado el agua en todas partes ya. 22 distritos de Lima no tienen agua. Es decir, todavía hay agua en las tuberías. Pero en las próximas horas no va a haber. Si usted no acopió, pues, corra a copiar. Y si no acopió y no corrió a copiar, conozca dónde están los puntos de distribución de agua. Para que pueda ir, llenar sus baldes y regresar a su casa. Y obviamente racione el agua. No se lava la ropa, ¿no es cierto? No se lava el carro, no se riega el jardín, no se riegan las plantas. El agua es para comer, para tomar, ¿no es cierto? Y para la higiene necesaria en estos 2 días. Nada más. Y eso es complicado para tal vez una generación de limeños que no sabe cómo hacerlo, pero los viejos saben, así que estoy segura que podrán guiar a los más jóvenes en las próximas 48 horas. Y obviamente, una vez que termine los trabajos en la mayoría de distritos, las cisternas tienen que y volverse a llenar y dirigirse a los puntos más críticos que van a estar 3 días sin agua. Hay que decir que la cosa empezó mal, que desde el miércoles han estado cortando el agua en chorrillos. Y la gente estaba furiosa y con toda razón, porque se supone que es un corte programado y que para eso te ibas a aprovisionar el jueves. No tiene ningún sentido hacerlo de otra manera. También hay que decir que la mitad de la ciudad, Lima tiene 42 distritos, sí tiene agua. Entonces hay la posibilidad de visitar a los parientes, ¿no? Ir el fin de semana al otro lado de la ciudad, a ver a la abuelita, al vecino, al amigo que hace tiempo que no vemos y que nos preste el baño. No sería mala idea. Muy bien, Abel. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en lo esto? Bueno, La congresista Amuruz, la Rosa María. Muruz, la Amuruz. congresista Muruz. Primer acto. Ayer en el Congreso se eligió, como era previsible, al señor Arturo Alegría. No hay ninguna novedad, el fujimorismo lo quería, el fujimorismo lo puso, el fujimorismo era dueño del sitio, ganó el fujimorismo. Wilson Soto retiró su candidatura porque era ridículo. Pero mientras esto sucedía, circulaba una moción de censura contra Roselía Muruz, firmada por 27 congresistas, casi todos ex Perú Posible, hay que decirlo, ¿no? Más bien el sector de oposición del Congreso, en el que citan a Juan Gabriel. Lo que se ve no se dice. ¿Por qué? Porque la señora Muruz no es una persona responsable del asesinato, por supuesto, pero se ha descubierto una serie de conexiones entre el señor Paul García Oviedo y las contrataciones que la señora Muruz hace.
Primero, la hermana de su novio. Segundo, a los que grababan el video. El fallecido había trabajado en el Congreso y su hermano con ella. Así que no son solamente personas que estaban contratadas para grabar el video, como se creyó originalmente, sino eran personas cercanas a Roselía Morús. Y luego que le estaban grabando el videíto del santo al enamorado que niega ser enamorado y que ella también lo niega. Y resulta que lo niegan porque han viajado juntos, porque están juntos, que Dios los bendiga, pero no pueden contratar a todos los amigos en el Congreso. Hay algo que yo no entiendo, Abel. La señora Roselía Morú, según lo que ha informado la Encerrón, es una rica heredera, tiene un jet Así privado, es. este, tiene universidades, institutos, qué sé yo, ¿no? La mujer es absolutamente rica, próspera. ¿Por qué le va consiguiendo trabajitos en el Congreso a los allegados de su novio? ¿Por qué no les da trabajo, pues, en el JET? Les da trabajo en las universidades que ella posee, en sus negocios inmobiliarios privados, en sus empresas en Estados Unidos, en lo que fuera, ¿no? Hay algo ahí que siempre nunca me termina de cuadrar. Si eres tan rica, ¿por qué actúas de manera tan rara? En fin, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, sí, hay algo en el... y por si acaso, la policía ya confirmó, según lo que dijo la República ayer, que Roselía Morús sí estuvo en el momento del asesinato. Y la familia Ventura Montoya dio una conferencia de prensa ayer donde reconoció que en efecto Abel Ventura Montoya, que no está en el Perú, sí estaba invitado a la fiesta, Pedro también estaba invitado a la fiesta y que el señor Abel Ventura Montoya disparó, sí, no está en discusión, que él mató a Cristian Enrique, pero agárrense, yo se las canté el lunes, ¿ah? Disparó en legítima defensa. ¿Ah? Disparó en legítima defensa porque su hermano estaba siendo acuchillado. Y prueba de eso son las heridas que se han constatado de Pedro Valdivia Montoya, que se entrega inmediatamente, ¿no? A las 4 horas, con unas heridas superficiales. Entonces, en teoría, el señor Cristian Enrique inflige unas heridas al señor Pedro Ventura Montoya y su hermano va, saca una pistola y le mete un tiro al agresor. ¿Eso es la historia que nos han contado ayer? ¿O hay un tercero que es el que inflige las heridas y Cristian Enrique se interpone? No lo sabemos, todavía no ha sido esclarecido. Pero por lo menos la defensa del asesino dice sí, él lo mató. No hay discusión. No discutimos eso, discutimos que es legítima defensa. Les dije, todavía no se ha promulgado la ley del gatillo fácil. Si no, sería más fácil, ¿no? ¿Ven por qué la ley del gatillo fácil tiene estos inconvenientes? Porque si se aprueba, el señor Abel Ventura puede regresar de Colombia porque sabe que no va a haber prisión preventiva, porque está alegando de legítima defensa. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, Dios mío. ¿Qué más tenemos? Tenemos al congresista Abel Reyes, tu tocayo, Abel. El congresista Abel Reyes les dijo a sus colegas parlamentarios que no pensaba volver de Rusia. Yo he visto películas, ¿no? En que, no sé, la de la delegación deportiva Rusia en la época de los soviéticos, o la delegación cubana también, ¿no? Pero la rusa sobre todo, bueno, no se embarcaban, ¿no? Se asilaban. Bueno, el señor Abel Reyes ha decidido quedarse en Rusia y le dijo a sus colegas parlamentarios que no iba a regresar hasta enero, octubre, noviembre, diciembre, enero, unos 4 mesecitos. El año pasado, según información del comercio, eh, ya había estado 40 días. ¿Qué está haciendo? ¿Un curso? ¿Entrenamiento de algún tipo? ¿Qué tal historia, no? Un congresista del Estado peruano decide quedarse 4 meses en Rusia
muy extraño. Dicen que tiene un problema de salud. Ojalá esto se pueda explicar mejor, ¿no es cierto? Mejor. ¿Qué más tenemos? Bueno, la señora Dina Boluarte, para darle gusto al señor Rafael López Aliaga y para evitar las marchas en el centro de Lima, ha dicho que declara en emergencia el estado el cercado. Abel, van a estar en emergencia. Ahí en Santo Domingo, en emergencia. Yo no sé cuál es la emergencia en el cercado de Lima, la verdad. Es probablemente un sitio bastante resguardado porque ella no deja que nadie camine por la plaza de armas cuando no le da la gana de que caminen por la plaza de armas. Dice que esto es para proteger a los negocios. ¿Qué negocios? Los restaurantes que ha reventado ahí cerquita de la plaza de armas porque no hay pase. ¿Y qué negocios? ¿Quién va a ir al centro de Lima si está en estado de emergencia y con una tanqueta encima? Es impresionante. Pero esto es para darle gusto a Rafael López Aliaga y ella está más tranquilita de que nadie pues la acose, que nadie la moleste, ¿no? Que nadie le proteste. ¿Por qué me protestan, no? ¿Cuántos muertos más quieren? Entonces ya declaramos en estado de emergencia. Así está nuestra mañana, a ver. ¿De qué más me olvido? Creo que no me olvido de nada más, ¿no? ¿O hay algo que No, estoy olvidando? bueno, ya sabíamos que teníamos al nuevo primer vicepresidente, Arturo Alegría, declinó el señor Soto, ¿no? Arturo Alegría, Sí, efectivamente. El Arturo Alegría era el vocero de Fuerza Popular, así un es. personaje más bien gris, ¿no? O sea, poco conocido, no tenía pues los dotes, a ver, comunicacionales de Nano Guerra, pero ha sido el vocero de Fuerza Popular y ahora pasa a ser el primer vicepresidente. Es lo mejor que Fuerza Popular ha podido encontrar, es lo mejor, ¿eh? No ha podido encontrar nada mejor que el señor, de nuevo, es Arturo Alegría, efectivamente. Y el señor Soto no, el señor Soto goza de buena salud, imagínate tú, nadie lo toca, como hemos explicado acá, esa comisión de ética no sirve para nada. Y hay que decir que la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tiene denuncias por concusión presentadas por la fiscal de la Nación, ahí siguen las denuncias por concusión, ¿eh? Por ejemplo, la congresista Cordero ha desarrollado la técnica de no asisto a la subcomisión 4 o 5 veces, ya está, y simplemente no me pueden acusar, pues, ya está, listo, porque no asisto. Gran técnica, no asisto, pues, ya está, listo, y voy negociando, pues, ¿no? Entonces, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tampoco sirve para mucho, como ustedes saben, es una especie de chaira, ¿ya? Si la mayoría quiere matarte, te asesina en el acto. Caso Zoraida Ábalos. Pero si la mayoría quiere, no, quererte, se demoran, como en el caso de Luciana León, 5 años y le quitan organización criminal, ¿no? Le quitas lo feo para que la pase bonito. Eso es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Francamente, el antejuicio es una institución que debería desaparecer. La verdad, la verdad. Esa es otra institución que debería desaparecer. Porque sirve para proteger delincuentes y sirve para absolver a culpables, ¿no? Para perseguir a inocentes, perdón. A los inocentes se les absuelve. No, sirve para proteger culpables y perseguir inocentes. Para eso sirve. Muy bien, Abel, pero hoy día es viernes y hemos creído conveniente cambiar de escenario completamente, salir de la política peruana para hablar de Chile, de la política chilena y de su proceso constitucional, que es francamente muy interesante por todos los cambios que han habido en los últimos, qué sé yo, del 2019 acá, ya vamos casi 5 años. Entonces, hay mucho que contar y vamos a estar con una especialista en la materia para hablar sobre el proceso constitucional chileno. A ver, tenemos que ir a una pausa primero, Así es, ¿verdad? Rosa María, vamos a volver con la doctora Claudia Hayes, que es politóloga, profesora e investigadora de la Facultad de la Universidad de Chile. Ella nos va a- y haremos un paralelo con lo que puede pasar en nuestra patria. Así que vamos a la pausa y retornamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra invitada, la doctora Claudia Hayes, politóloga,
profesora e investigadora de la Facultad de la Universidad de Gobierno de Chile. Vamos, Rosa María, con la entrevista. Muy bien, efectivamente estamos con Claudia Hayes, es jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, una persona experta en las materias que nosotros normalmente vemos en las mañanas en este programa para Perú. Así que vamos a mirar a Chile terminando la semana. Ella está en Lima con otros colegas en un taller de 3 días que auspicia la Universidad Católica del Perú para justamente hacer trabajos comparativos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Un gusto estar aquí. Voy a hacer, como le dije antes de empezar, unas pequeñas pinceladas para hacer un recordaris a nuestros oyentes y corríjame si me equivoco. 2019, gran estallido social en Chile, violencia urbana grande. 2020 viene la pandemia, pero de ese estallido social se concluyó de que había que llamar a un proceso constituyente. Se llama a un proceso constituyente y la gente dice sí, vota, dice sí, queremos una nueva constitución. Se llama al pueblo nuevamente para que vote por sus representantes, votan por sus representantes. Esos representantes elaboran una constitución. Esta constitución se vota nuevamente y la gente dice no, rechazo, no quiero esta constitución. Es tremendo. Nuevamente el pueblo dice, no queremos esta, pero queremos otra. Se nombra un comité de expertos. Ese comité de expertos a su vez propone un texto y ese texto nuevamente es discutido ahora por nuevos representantes. Estos nuevos representantes tienen que terminar un texto. Estamos en ese momento que nuevamente tiene que ser sometido a referéndum. Doctora, es un proceso complejo, con grandes entusiasmos, con grandes decepciones. ¿Por qué ha podido pasar esto y tan rápido? Si uno ve la historia, ¿no?, de la humanidad, este es un proceso violentísimo que viene del 2019 hasta el 2023, con todas estas elecciones, idas y venidas, y 2 procesos constituyentes. ¿Por qué ha pasado esto en Chile? Cuéntenos. Bueno, efectivamente hemos tenido un proceso muy convulsionado, muy complejo, en el que el sistema político ha tratado de dar una salida institucional a la crisis social a través del cambio constitucional, pero este proceso, esta salida institucional fracasó en el proceso del 2021-2022, fracasó porque, bueno, hay muchas razones, estas cosas son multicausales y son complejas de explicar, pero algunas cosas que son bien claras es que esa convención constitucional que se creó y que trabajó durante un año fue mucho más reformista de lo que al parecer esperaba la ciudadanía en Chile, produjo cambio en muchas más áreas de las que presumiblemente habrían estado detrás del estallido social. El estallido social del 2019 tenía como grandes reivindicaciones una demanda redistributiva, es decir, una demanda de mayor protección social. Chile tiene un costo de la vida muy alto, Chile es un país muy caro, pero tiene salarios muy bajos. Entonces tenemos un problema con un sistema que no ha generado, después de muchos años de crecimiento económico, un estado de bienestar, no ha generado buenas políticas públicas que ayuden a la gente en temas como salud, educación, las pensiones son muy bajas, la vivienda, y todas esas áreas, digamos, que muchas personas entienden ya cada vez más como derechos sociales, no están provistas por nuestro sistema político, por el Estado, y yo creo que eso es parte importante del malestar, y también hubo una dimensión de reconocimiento en el estallido social que tiene que ver con la exclusión, por ejemplo, de las mujeres de la política. Nosotros hemos tenido un proceso muy tardío de incorporación de las mujeres desde el retorno a la democracia. Hasta el año 2018 solamente un 15% de las mujeres en el Congreso eran un 15% de los legisladores en el Congreso eran mujeres. No tuvimos, por ejemplo, derecho sexual y reproductivo hasta una ley que recién en el año 2017 permitió el aborto en 3 causales, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad vegetal o violación. Y en otros temas, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, no hemos tenido ningún avance realmente desde el retorno a la democracia, en comparación con otros países de América Latina, que desde los años 2000 han reconocido a sus pueblos originarios, han enfrentado de mejor manera quizá la exclusión y las demandas de los pueblos originarios.
todo este rezago en estos temas que tienen que ver con derechos y con inclusión, estuvieron también presentes en el estallido. Sin embargo, el órgano electo para hacer la nueva constitución fue un órgano que quedó muy a la izquierda del centro político, y que además estaba compuesto por una gran variedad de actores, por gente que tenía reivindicaciones particulares y no proyectos políticos comprensivos. No eran los partidos políticos los que dominaron la Convención Constitucional, 2/3 de los miembros de la Convención eran independientes, y en ese sentido muchas personas hablan de la peruanización de la política Sí. chilena. Nos estamos pareciendo mucho más. Que es un error, hay que avisarles, es un error, no lo hagan. Pero claro, esa asamblea constituyente permitió que personas individuales se inscribieran sin partido y fueran elegidas. Y fueron tremendamente populares, o sea, obtuvieron una muy buena votación que los permitió estar en la asamblea sin un proyecto colectivo detrás. Entonces, claro, eran intereses particulares. Se dio una cosa bien curiosa, que es que las personas que fueron electas eran muy populares justamente por no ser de la clase política, por venir de los territorios, por pertenecer también a sectores socioeconómicos que no son los que generalmente componen el Congreso. Había muchas más personas de extracción, podríamos decir, más pobre de lo que hay normalmente en el Congreso. Teníamos mucha más gente que venía de la educación pública, de zonas que no son Santiago. Chile es un país tremendamente centralista, igual que Perú, y nuestro Congreso normalmente es un Congreso muy elitista, muy santiaguino, y esto era una convención constitucional muy diversa. Sin embargo, esto que al principio parecía algo muy bueno, empezó a convertirse en algo malo porque ante la gran fragmentación de este órgano, que se organizó finalmente en 12 colectivos, pero que no eran los partidos tradicionales, y que tenían, como decía, muchas reivindicaciones particulares. Las personas que estaban ahí por la defensa del agua, por ejemplo, solo les interesaba el tema del agua. No tenían una visión comprensiva del problema constitucional, o las personas que estaban por reivindicaciones feministas estaban muy enfocadas en posiciones maximalistas en temas de género y no eran capaces de negociar en el fondo un aspecto por otro en una visión más general de lo que tiene que ser una constitución. Entonces, ahora, para que se sepa algo que a mí siempre me ha llamado la atención, en el Perú hemos tenido muchas más constituciones que Chile, pero las nuestras siempre proceden de asambleas. En la tradición chilena, no. Ustedes nunca habían tenido una asamblea constituyente. ¿Eso es cierto? Confírmeme eso. Nunca. No, eso a mí me pareció fascinante. Dije, no puede ser. Lo revisé varias veces. Me dijeron, nunca. ¿Y cómo tiene su constitución? Por comisiones de expertos. Comisiones de expertos y referéndum. Nosotros nunca hemos tenido una comisión de expertos para hacer una constitución. Siempre hemos tenido asambleas. Pero hay que decir una cosa, el sistema chileno ha tenido más duración que el nuestro en el tiempo, o sea, ha resistido más el embate del tiempo una constitución de expertos que una constitución por asamblea. Pero sí es verdad que no tener experiencia en una negociación de asamblea, experiencia histórica, ¿no? Pasó factura y pasó lo que pasó, ¿no? No había posibilidad de coordinar, no había posibilidad de consensuar. Y el problema, yo creo, más que el hecho como histórico de no haber tenido nunca una asamblea constituyente, es el hecho de que particularmente la constitución del año 80 era una constitución antidemocrática, una constitución hecha en dictadura, muy distinta, ¿no? O sea, no se puede comparar la forma en la que se hizo la constitución del 80 por un puñado de personas designadas por Pinochet, a la constitución del año 25, que efectivamente, si bien no fue fruto de una asamblea popular, sí fue elaborada en un contexto democrático, más o menos democrático, pero por lo menos con presencia de los partidos políticos y con cierta flexibilidad. Es decir, lo que pasó con la Constitución de 1925, que es la anterior a la de la dictadura, es que era una constitución que fue siendo apropiada por el sistema político, era una constitución muy flexible y que permitió la incorporación de los partidos de masa, que permitió la apertura política, y que fue justamente lo que quiso cerrar Pinochet con la nueva constitución. Pero piense usted que en 100 años han tenido 2 constituciones, nosotros 4. Así es. Chile es un país muy excepcional en ese sentido, tuvo una constitución de 1833. Ahora, es verdad que con el retorno a la democracia y años posteriores, la constitución que aprueba Pinochet no es la constitución que tienen hoy, es otro aparato, o sea, cambió muchísimo, se cambiaron instituciones, se cambió mucho legislativamente por procesos de reforma consecutivos, ¿verdad? No es, ni se le parece a la constitución que aprobó Pinochet. Bueno, eso es un tema de disputa.
cuando el año 2005 el presidente Lagos sacó los elementos más antidemocráticos que mantenían un poder político explícito para las Fuerzas Armadas en la Constitución, el presidente Lagos pensó que con eso se acababa el problema constitucional. Y sin embargo no fue así, el problema constitucional continuó, y eso tiene que ver con una interpretación que han hecho otras personas, y el propio presidente Lagos, creo yo, posteriormente, expresidente, que tiene que ver con que si bien se eliminaron algunos elementos muy claramente antidemocráticos de la Constitución, como el rol político de las Fuerzas Armadas, como los senadores designados, como la inamovilidad de los comandantes en jefe. Imagina un sistema político donde un presidente no puede remover un comandante en jefe, por definición impide la subordinación militar al poder civil democrático, otras cosas de ese tipo, pero no removió obstáculos a ciertas políticas públicas que estaban ahí para perpetuar el modelo económico y la relación entre lo público y lo privado. Y entonces lo que se mantuvo es que para cualquier política de corte redistributivo se requerían los votos de la derecha. Y en general lo que se mantuvo después de todas estas reformas fue una suerte de subsidio a la derecha a través del poder de veto, a través de la necesidad de grandes mayorías para hacer reformas que eran imposibles de conseguir y que protegían algo que había sido puesto ahí por la propia minoría que no quería reformarlo. Entonces eso yo creo que es lo que generó una crisis de legitimidad muy importante y que llevó a que la respuesta se encontrara en la propuesta de cambio constitucional. No hubiera sido necesario el cambio constitucional si, por ejemplo, la derecha se hubiese allanado frente a las movilizaciones sociales a modificar el sistema de pensiones o a modificar el sistema de salud, pero ellos se han amparado en la Constitución y en la protección del modelo, en el fondo, de segregación entre lo público y lo privado para impedir esos cambios, y entonces los sectores más reformistas no encontraron otra forma más que pedir el cambio constitucional para que fuese, no para necesariamente llevar a cabo esas políticas, pero para que fuese posible, en la medida que se obtengan los votos, llevar a cabo las políticas públicas sociales que promueve la izquierda. Hoy día esas políticas públicas son inconstitucionales, y yo creo que eso, la idea de inconstitucionalizar lo que constituye el corazón programático de un sector político, es lo que generó esta crisis de la representación y esta crisis de credibilidad de la Constitución del 80. Bueno, ¿y en qué momento estamos ahora? Porque el rechazo fue el fracaso, se convoca nuevamente, ahora sí, a una reunión de expertos, redactan una constitución, pero, digamos, estamos en una situación en la cual esa constitución tiene que ser presentada al país, ya hay otros representantes, ahora sí, que están revisando el texto, y esto se tiene que votar. Amigos chilenos me dicen, eso no se va a aprobar nunca. ¿Eso es verdad? Bueno, las encuestas hasta ahora muestran más o menos como un 55% de intención de rechazar y una proporción más baja de aprobar, o sea, hasta ahora el texto se estaría rechazando. Lo que ocurrió es que después de esta convención constitucional, como decíamos, tan reformista, tan progresista, se produjo una especie de efecto rebote y tuvimos un Consejo Constitucional electo que está revisando el anteproyecto de la comisión experta y que quedó muy, muy cargado a la derecha, con una mayoría, no solo de la derecha tradicional chilena, de los partidos herederos, por ejemplo, la UDI, que es la heredera del legado Pinochet o de Renovación Nacional, sino con una mayoría de un partido nuevo que nació el mismo año del estallido social y que se llama el Partido Republicano, de extrema derecha, que nunca quiso cambiar la Constitución. Entonces la paradoja es que hoy día quienes no querían cambiar la Constitución son quienes están llevando adelante este proceso y se están jugando su capital político en la defensa de la nueva Constitución. Pero esta nueva Constitución que ellos quieren proponer es todavía más, está más a la derecha que lo que tenemos hoy como Constitución del 80 reformada, y hasta el momento no genera suficiente adhesión. La derecha tiene la expectativa de revertir eso y de lograr a través de ideas que tienen que ver con el reforzamiento de la propiedad privada, por ejemplo, de los fondos previsionales, con el reforzamiento del derecho de los padres a educar a sus hijos y reducir el rol del Estado en la educación, políticas de ese tipo. Y con políticas que tienen que ver, por ejemplo, con expulsar a los migrantes, con rebajar impuestos, que no son necesariamente cosas que deban estar en la Constitución, pero son con las que están haciendo campaña y que están tratando de introducir en la Constitución para permitir que se apruebe. Y bueno, hoy día la discusión es si se mantiene el texto que está, si se aprueba un texto más a la derecha todavía, sobre todo en temas económicos y sociales, o si se negocia de alguna forma que esta extrema derecha retroceda en las enmiendas que le ha hecho a la propuesta de la comisión experta y se vuelva un texto más moderado como el que propuso la comisión experta. Claro, pero es que es ir dando bandazos, ¿no? O sea, una por demasiado a la izquierda. La propuesta de constitución era bastante extraña, hay que decirla, para ciudadanos comunes y corrientes, decirles que Chile es un estado plurinacional
eso asusta porque vamos a desmembrar el país, ¿no? O decir que vas a tener tantos sistemas judiciales como comunidades nativas tengas, eso asusta. Y era evidente que iban a rechazar la Constitución. Y ahí hay el problema de que políticamente tienes que llegar a un consenso para ser aceptado. Esa es la gracia justamente de hacer una Constitución, que es un pacto social. Eh, Tal vez no estén listos. ¿Cuándo tendría que llevarse al voto el nuevo proyecto? El ¿Para 17 cuándo? de diciembre, el 17 de diciembre es el plebiscito de salida. En este momento se acaban de terminar de discutir las enmiendas al anteproyecto constitucional que corrieron el anteproyecto más hacia la derecha, y hoy día está la fase final de revisión de nuevo por la comisión experta del anteproyecto que entregaron el Consejo Constitucional electo. Se están revisando esas enmiendas y el 17 de diciembre tenemos el plebiscito de salida. Ok, si el plebiscito es no, rechazo, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí el problema es que primero es un fracaso de la clase política, es un fracaso Bueno, de la sí, capacidad, exacto. O sea, es una muy mala señal, no para o sea, el primer afectado es la derecha, es el Partido Republicano, que es el que está conduciendo el proceso. Es una derrota para el Partido Republicano que daña. pero sí, a ver, pero si nunca quisieron cambiar la Constitución, es un triunfo, pues. Bueno, uno podría pensar eso, pero hoy día, como ellos están liderando el proceso y tienen la mayoría, finalmente van a pagar un costo político. ¿A quién beneficiaría ese costo político? A la derecha más moderada. Entonces hoy Claro. día se está dando, lo interesante de lo que está pasando hoy día es que la disputa constitucional hoy día está en el campo de la derecha, entre la extrema derecha y la derecha más moderada que aspira a gobernar. En el fondo hoy día se ha presidencializado el debate constitucional. Se está jugando la carta de quién va a ganar la próxima elección presidencial, si va a ser la extrema derecha o va a ser la derecha más moderada. Todo el mundo asume que el próximo gobierno lo va a ganar la derecha. La derecha es la que hoy día tiene la delantera en Chile. Y entonces esto se convirtió, el problema constitucional, en una batalla básicamente entre las candidaturas de Chile Vamos, que es la derecha tradicional, y el Partido Republicano. Si la nueva constitución, eso lo podría capitalizar la derecha más moderada para decir que el Partido Republicano es demasiado extremo, para acorralarlo hacia el extremo y decir que no da garantías de gobernabilidad, que no es capaz de generar un texto de consenso, etcétera. En cambio ellos, y en el fondo es como para situarse más al centro. Y eso lo Claro. fortalecería en su opción presidencial. Ahora, ¿cuándo son las elecciones ya generales en Chile? No, falta todavía un año, o sea, falta 2021, 22, 20, nos falta todavía un año más. Claro. Eh, Pero pero claro, ya están lanzadas las candidaturas y ya se está inaugurando ese es el la problema. campaña. Cuando un proceso constituyente se enreda en un proceso de carácter político nacional, queda completamente, es inevitable, hay que decirlo, ¿no? Es inevitable, pero queda completamente, digamos, eh, manchada esa constitución. Nos pasó con la constitución del 93. Lo que quería Fujimori era una salida a un golpe de Estado, sí que trae un capítulo económico que ha sido muy potente para el Perú, no por problemas redistributivos, nosotros no tenemos ningún problema redistributivo, pero sí por garantías al Banco Central de Reserva, etcétera, que es lo que hace que tengamos la economía que tenemos hoy, que es también una reacción política a lo que habíamos tenido antes, pero Fujimori coloca la reelección, que en el Perú estaba prohibida desde hacía 60 años, incluso prohibida. Nosotros en la Constitución del 33 teníamos un artículo que decía que aquel que siquiera propusiera la reelección, iba preso. Entonces, en la del Claro. 79 no decía eso, pero en la del 93 el presidente de la República coloca él una reelección inmediata y luego hace que el Congreso interprete que esa reelección inmediata todavía podía operar en el 2000 para un tercer periodo, ¿no? En un país que tiene aversión a las reelecciones históricamente desde leía. Entonces, sí, lamentablemente lo que ustedes están pasando lo pasamos nosotros también, que es el proceso electoral inmediato se mezcla con el proyecto de constituyente que se supone que es una constitución es para que rija, ¿no? Tiene una vocación de permanencia, ¿no? Décadas. Ese es el problema. Y bueno, y eso es lo que pasa con la constitución de Pinochet, que también era una constitución de salida, era una
A ver, era una negociación de transición. ¿Cómo salimos del poder? Salimos en estas condiciones, ¿no? Esta vez sí, va a ser complicado. Pero, como digo, si se rechaza, continúa vigente la Constitución del 80. ¿Va a haber un tercer proceso constituyente o usted cree que ya está agotado el camino? No, yo creo que es poco probable que que se inicie otro proceso como los dos que ya vivimos, que se crea una asamblea, etcétera. Lo que es más probable es que haya reformas en el Congreso, pienso yo. Ah, Sobre todo porque antes del plebiscito del proceso anterior, es decir, antes del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, hubo una reforma en el Congreso que bajó los quórums y que bajó el quórum para la reforma de las leyes orgánicas. La Constitución tenía, además de quórums muy altos de reforma, de 2/3, tenía 18 leyes orgánicas constitucionales que requerían 4/7, y eso se bajó a mayoría absoluta, y entonces hoy día tenemos una constitución del 80 mucho más flexible de lo que fue en el pasado, porque esa reforma, el objetivo que tenía era decirle a la gente, mire, si no le gusta la constitución, que era la señal que daba la mayoría de la gente, no necesita aprobar esta nueva constitución, rechace para reformar. Entonces el eslogan de la derecha en ese momento para rechazar la constitución fue rechazar para reformar. Y la verdad es que hoy se puede reformar mucho más fácil que antes. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que sea esa la vía de ajuste a través de las mayorías parlamentarias. y el proceso de reforma de la propia Constitución en el Congreso, ¿qué tan complejo es? Bueno, era casi imposible en el diseño original. Ya. El diseño original de la Constitución del 80 estaba hecha para la inamovilidad, estaba hecha, y por eso se le ha llamado a la Constitución una camisa de fuerza, o se ha hablado de los enclaves de la dictadura a través de la Constitución, o las trampas o los cerrojos. Esos son 4 conceptos con los que se ha calificado la rigidez institucional de la Constitución del 80. Sin embargo, esa rigidez se redujo enormemente en agosto del 2022, justo antes del plebiscito, para hacer un llamado a rechazar para reformar. Y por lo tanto hoy es menos rígida que en el pasado, y además hoy día tiene menos defensores, porque ha habido tanta expresión de descontento con la Constitución, que hoy día es mucho más posible, tanto jurídica como políticamente, cambiarla a través de reformas. A ver, yo le pongo el ejemplo peruano y usted me cuenta cómo es en Chile, porque esto es súper, a mí me interesa mucho siempre el derecho comparado. Acá en el Perú, para reformar la Constitución tenemos 2 caminos. Para reformarla en todo o en parte, pero tenemos 2 caminos. Un camino, ¿no?, es una ley que se aprueba con mayoría, digamos, absoluta del número legal de miembros. Como solo tenemos 130 congresistas, necesita 66 votos, más un referéndum aprobatorio de la mitad más 1 del país. Ese es un camino. Se ha hecho, en 2018 reformamos 4 instituciones, etc. El otro camino es 2 legislaturas consecutivas en el mismo Congreso, con 2/3 del número legal de miembros, 87 y 87. La Constitución del 93 se modificó creo que 17 o 18 veces con ese sistema. 2 legislaturas de 87 votos. Entonces, sí es posible reformar la nuestra con bastante facilidad cuando hay consensos, porque tienen que haber consensos. 87, 2/3 o 66 más la población. ¿Hay algo parecido en Chile o era muchísimo más rígido? No, el sistema de la Constitución del 80 estaba diseñado para ser muy rígido, era mucho más rígido en su versión original, como decías misma antes, la Constitución que entró en vigencia el año 90 con el retorno a la democracia fue una Constitución con ciertas reformas a las que accedió la dictadura, la izquierda, la centroizquierda, desde la democracia cristiana a la izquierda, que triunfó en el plebiscito del 88, propuso una serie de reformas, y la derecha dijo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces, lo que aceptó la derecha es lo que quedó como reforma, y entre esas cosas se redujo un poco la dificultad para la reforma en algunos acápites que tenían no solo mayorías muy altas de 2/3, sino además 2 congresos consecutivos. Eso de los 2 congresos consecutivos se eliminó y quedó solamente la mayoría de los 2/3, pero hay que pensar que esto estaba pensado además con un sistema electoral que hacía imposible para un sector político obtener los 2/3. El sistema electoral binominal distorsionó mucho las preferencias, fue reformado el 2015 y se usó por primera vez el año recién 2017, por lo tanto el Congreso del 2018 fue el primero electo sin binominal, con un sistema proporcional. Entonces el sistema estaba armado para que fuese imposible, para que fuese muy, muy difícil realmente reformar la Constitución, y además se le añadían, además de la regla de los 2/3 y del sistema electoral binominal, se le añadían las 18 leyes orgánicas constitucionales que regulaban, por ejemplo, temas como la educación, que fue una de las causas del estallido, y también un rol muy fuerte del Tribunal Constitucional velando por la protección de estos principios. Por lo tanto, era
una constitución muy rígida, hay varios estudios, digamos, no lo decimos solamente en Chile, lo dicen, por ejemplo, estudios sobre las instituciones en América Latina que han mostrado como ejemplo de una institución que logra funcionar incluso a contrapelo de la voluntad popular y frenar la voluntad popular, la Constitución del 80. Bueno, y ha sido para mí una conversación muy interesante, pero la doctora tiene que irse porque justamente pasan en un minuto a llevarla al taller que tiene en la Universidad Católica. Así que, doctora Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación, un gusto. Muy bien, Abel, y nosotros regresamos a nuestra agenda local un par de minutos más antes de despedirnos del público. ¿Qué te está diciendo el público en este momento sobre el problema del agua? Que estamos todos muy preocupados. Hasta ahora todo bien. Todo bien, Rosa María. Bueno, hay zonas que no han sido afectadas, por lo menos me imagino que en el transcurso del día va a ir disminuyendo porque ya cerraron la matriz, ¿no? No se entusiasme si usted todavía tiene agua en el caño. Por ejemplo, yo estoy en una zona donde no nos van a cortar. Estoy en Miraflores, en la zona, hay una zona de Miraflores muy grande que sí van a cortar. Yo estoy en el lado en que no van a cortar. Pero de todas maneras me ando con cuidado, ¿no? Porque tú sabes que acá las cosas hay que manejarse con cuidado. Entonces, igual, si usted está en una zona donde no van a cortar, no se aloque, ¿no? O sea, tranquilo. Y si usted está en una zona donde sí van a cortar y todavía tiene agua, quiere decir que no se ha terminado de vaciar lo que está en las tuberías, que está llegando. Acuérdense que Lima es una ciudad pues en bajada, ¿no? Entonces, por gravedad, el agua baja hacia la costa y se mantiene en las tuberías. Entonces, si usted está cada vez más cercano a la costa de Lima, tiene más posibilidad de tener más horas de agua. Pero la otra posibilidad es que usted tenga algún sistema en casa que le permita tener un suministro 48 horas sin depender de la entrada de agua. Si usted tiene un tanque de agua, si usted tiene una cisterna, si usted tiene tanque, cisterna y bomba, ¿no? Usted está en un edificio que tiene una cisterna inmensa y en ese edificio vive muy poca gente. O sea, hay muchas posibilidades de que usted pueda seguir teniendo agua por algún rato, ¿no es cierto? Lo que me preguntan algunas personas a través de las redes, Rosa María, es qué implica, ya lo has explicado, pero hay que repetirlo quizá, qué implica que la señora presidenta ayer haya anunciado que el cercado de Lima va a vivir un plan de emergencia o va a entrar en estado de emergencia. Va a estar en estado de emergencia solo el cercado, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Implica que es un disparate, eso es lo que implica. Pero vamos a explicar en qué consiste el disparate. Se supone que en el cercado, es decir, donde está Abel en este momento, el derecho de tránsito, el derecho de reunión, pueden restringirse, como pueden no restringirse, pero pueden restringirse. La inviolabilidad del domicilio se suspende, entonces la policía puede entrar a tu casa sin mandamiento escrito y motivado por el juez, y la detención, digamos, la garantía de detención, ¿no es cierto?, cambia y por lo tanto no se necesita flagrancia ni mandamiento escrito y motivado por el juez para detenerte por 24 horas. ¿Ok? Eso es lo que significa. Una nota final, me había olvidado de explicar esto. Ayer se publicó un decreto legislativo de estos que van a comenzar a salir todos los días sobre seguridad ciudadana y sobre control de identidad. Y esto ha asustado a mucha gente que por primera vez lee la norma y dice, pero es que esto no puede ser. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que nos vayan a detener y llevar a una comisaría y nos van a tomar fotos, huellas dactilares, nos van a revisar la ropa, nos van a revisar las bolsas? Ok. Código Procesal Penal, que lo tengo acá. El artículo 205 ya existía igualito. O sea, ya está en el Código Procesal Penal. ¿Cuál es el único cambio? El único cambio es que a los peruanos nos pueden detener por 4 horas y a los extranjeros por 12 horas. Ok, vamos por partes y cucharadas. El procedimiento es ese. La policía, sin mandamiento judicial y sin fiscal, me puede pedir mi DNI. Perfecto. Me pide mi DNI, eso ya estaba. Todo esto que les estoy contando ya estaba. Me identifican, me lo devuelven, me voy. ¿Ok? La policía tiene que darte facilidades para que saques tu DNI. La policía tiene que estar identificada. ¿Ok?
Si tú no tienes tu DNI, no lo tienes, ¿ok? Te pueden llevar a una dependencia policial. No te pueden meter al calabozo, no te pueden meter a la celda y te puedes quedar en la dependencia policial hasta que se establezca tu identidad por un máximo de 4 horas. ¿Para qué? Para que la policía no abuse, pues. ¿Ok? Esa es la idea. Si hay fundado motivo, dice la norma, fundado motivo, también me pueden llevar a la dependencia policial. Me pueden tomar mis huellas, me pueden tomar una fotografía y pueden revisar mis pertenencias si hay fundado motivo o sospecha de la comisión de un delito. ¿Ok? Pero después de las 4 horas, yo tengo que tener un fiscal presente o un juez presente. ¿Ok? Así es. Muy bien. Tranquilísimo. Es igualito. Solo que ahora, si yo soy extranjero, esas 4 horas son 12 horas. Esto es inconstitucional, ¿ya? Recontra inconstitucional y xenofóbico, porque esto está hecho contra los migrantes, sobre todo contra los venezolanos, que el poder político se encarga de agitar como fetiche culpable de todos los males que ocurren en el Perú. Y cada vez que tienen un venezolano de alto vuelo, que los hay, pues lo agitan como muñeco para que usted crea que ese es el cuco y que si vencemos al venezolano maldito, todos vamos a ser felices. Lamentablemente para el Estado peruano, los delincuentes son en su mayoría peruanos, por lo menos los que están presos. Y hasta hace poco los extranjeros que más teníamos en la cárcel no eran los venezolanos, eran los colombianos. Pero ¿por qué digo que es inconstitucional? Porque se me ocurre, porque es un adjetivo que uno usa, así. No, porque en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución dice, toda persona tiene derecho. ¿No? Inciso 2, ¿ah? El 1 es a la vida, el 2 es a la igualdad ante la ley. Nadie es nadie, un peruano, un extranjero, nadie debe ser discriminado por motivo de origen. El origen nacional no es un motivo de discriminación en el Perú, de acuerdo a nuestra Constitución. Luego sigue raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Por si no les quedó claro. A la igualdad ante la ley. Toda persona tiene derecho, toda es toda, ante la igualdad ante la ley. Nadie es nadie, puede ser discriminado por origen. Es lo primero que dice. Ya pues, señor Otárola, usted defendía la Constitución. Usted es un abogado que litigaba ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede sacar una norma inconstitucional? Ahora, ¿quién la tiene que declarar inconstitucional? El Congreso, en revisión, por supuesto. Primer acto, ¿lo va a hacer? No. El Tribunal Constitucional, en revisión, ¿lo va a hacer? No. Tendrá que llegar otro gobierno. Este es un acto publicitario. Esto no resuelve absolutamente nada. El argumento es que, bueno, como son extranjeros, la policía se demora más en verificar sus datos. Bueno, compren más computadoras, pues, ¿no? Compren más computadoras. Si tú detienes a una persona porque es indocumentada, eso es otra cosa, inmediatamente llamas al fiscal. No hay fiscales, contraten más fiscales. No inventen, pues, ¿no? No se pongan creativos violando la Constitución. Este es el primer decreto legislativo aprobado con facultades legislativas. Jalados. En el primero, vamos a ver cómo viene el resto. Todavía falta ver cómo limitan a los comunicadores nuestra capacidad de expresión, ¿no? Dice que eso no lo van a hacer. Ah, sí, Juan, quiero ver las modificatorias del Código Penal. Primer acto, jalados. Han repetido todo lo que dice el artículo 205, palabra a palabra. Pueden contrastar norma a norma, es lo mismo. Salvo que uno de los párrafos lo parten en dos para peruanos y otro para extranjeros y ahí meten las 12 horas. Una barbaridad. Bueno, Abel, es viernes, es fin de semana, es hora de descansar. No, yo no, pero
Es- Vámonos con una buena noticia, Rosa María. Hay Premio Nobel de la Paz sí, 2023. Narges Mohammadi. No sé si tenemos el tuit del Premio Nobel por ahí, lo podemos poner. Es una activista y una periodista, una mujer que ha luchado y que lucha por los derechos humanos, incluso está presa actualmente, ¿no? Y ha ¿y dónde? recibido muchos premios, el premio de la UNESCO, el premio de Reporteros Sin Frontera, y ahora recibe el Premio Nobel de la Paz por la lucha por los derechos de la mujer en Irán. En Irán. Sí. Es difícil, ¿ah? Nuestros países son difíciles, pues. Felicitaciones, ahí tenemos al Premio Nobel de la Paz 2023. Y esperemos que esta visibilidad la saque la cárcel, ¿no? La persecución contra periodistas mujeres en el Perú y en el mundo es terrible, ¿no? Y las amenazas de cárcel permanente, permanente. Nosotros tenemos el caso emblemático en el Perú de Paolo Gas. Por ejemplo, José Domingo Pérez le abrió un proceso por lavado de activos, para que vean lo que es ser mujer y periodista en el Perú. Ya se lo archivaron, por supuesto, definitivamente ese, pero la fiscal de la Nación le abrió otro por enriquecimiento ilícito por los mismos hechos. Ujú. Qué bueno que tenemos una Premio Nobel de la Paz que es mujer, es periodista, y qué bueno que este premio permita que su visibilidad la saque de donde está hoy día en la cárcel. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Así es, Rosa María, cuídate mucho, que tengas un feliz fin de semana para ti y para toda nuestra audiencia. Chao, chao, Rosa María. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios.